Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y el que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con la que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Este texto del capítulo 6 que estamos leyendo de Lucas, de alguna manera va resumiendo lo que encontramos en el capítulo 5, 6 y 7, aunque ciertamente el 6 contiene muchas enseñanzas que no están aquí, porque más bien, pues como sabemos, el evangelista Lucas va a ir sobre la línea de la misericordia. Entonces ha escogido todos estos elementos y los ha puesto dentro de un solo marco que concluye con el tema de la misericordia. O sea, la misericordia viene de la palabra mise cordis, que es un corazón pobre, un corazón humilde. O sea, el misericordioso es el que es capaz, como lo ha presentado en todo momento este texto, de ponerse en los zapatos del otro, así en términos mexicanos, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta, se llama empatía, entonces empezamos a ver las cosas de una forma diferente. Empezamos a tratar a los demás de una forma diferente porque pues uno empieza a comprender en un momento determinado qué sentiría pues si la otra persona pues le hiciera lo mismo que uno hace, ¿no? O deja de juzgar ciertas actitudes porque dice, pues no juzgues y no serás juzgado. Hay una letra de esta cantante, esta monjita, ¿cómo se llama? Glenda, que dice, ¿por qué juzgas? ¿Por qué juzgo si no sé nada? O sea, lo que nosotros vemos ciertamente son pues el reflejo de situaciones que probablemente se remontan a la juventud, a la adolescencia, incluso a la niñez. Pensemos en una persona que ha sido maltratada por el padre. Eres un idiota, quién sabe qué. O sea, que aprende a defenderse de los hermanos. Una persona que ha sido molestada sexualmente. Y todo eso se va guardando en una mochila que todos y cada uno de nosotros, cada uno en esa mochilita traemos diferentes cosas, ¿no? Y forma parte de nosotros. Y esas situaciones, pues en un momento determinado se proyectan y entonces es cuando viene pues ese juicio negativo que hacemos de la persona. Y está mal juzgar
Pues bueno, según la filosofía, el ser humano hace un juicio continuamente. El juicio es el que nos ayuda pues a separar las cosas. O sea, si yo a esto le llamo mano, pues y me dijeran que el pie es mano, dirían, no, esto es una mano. ¿Por qué? Porque así lo aprendí. Pero pensemos en una cultura X, ¿verdad? Que le llama pie a esto. Pues diríamos, pues no, ¿verdad? Hacemos un juicio un momento determinado y hacemos la discriminación: blanco, negro, azul, rojo, amarillo, azul, mano, pie, etcétera. Pero no todo mundo ha tenido la dicha de ser educado adecuadamente, con valores. ¿Cuánta gente? Pues pensemos en los dichos, ¿no? Les digo que los dichos son importantes porque revelan en gran parte toda una idiosincrasia, ¿no? El dicho aquel que dice: a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Imaginemos una familia en donde este ha sido un criterio que se ha transmitido a los hijos, a los varones. ¿Qué va a pasar con esa persona cuando se case? Pues va a pensar eso, o sea, yo manejo el dinero y pues ni todo el amor, ¿verdad? Tengo otros amorcitos, etcétera, ¿no? Es una idea completamente errónea, equivocada, pero así la aprendió. Ahora, ¿eso quiere decir que esté bien? No, está mal. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos reeducar. Necesitamos que en este tema precisamente entra la reevangelización. O sea, tenemos que evangelizarlo adecuadamente para que pueda comprender conforme al criterio de Dios qué es bueno y qué es malo. No conforme al criterio de mi papá, ni de mi mamá, ni del padre, ni de nada, sino conforme al criterio de Dios. Y eso es lo que va a hacer que lleguemos verdaderamente, como le he venido diciendo, a formar la unidad, una unidad dentro de una diversidad de culturas, diversidad de pensamientos, pero una unidad en lo que es valioso, en lo que es verdaderamente importante, que es lo que está en la Sagrada Escritura. En lo demás, pues podremos tener ciertas divergencias, ¿no? Somos diferentes y podemos ver las cosas de una manera diferente, pero lo que no puede ser, lo que no puede cambiar es esto. Y de manera esencial, el elemento que lo distingue es la caridad. Por eso decía Santo Tomás, diversidad puede haber en los pensamientos, pero si tenemos unidad en la caridad, quiere decir que todos estamos siguiendo la misma ruta. Un protestante, un musulmán, un evangélico, pues podremos tener diferentes rutas, pero si todas las rutas están enfocadas a amar verdaderamente, a respetar, a tener empatía con las otras personas, pues entonces toda nuestra vida está siempre enfocada y bien dirigida. Por eso es muy importante que esto ocurra en nuestros corazones. Pero esto, igual que lo que veíamos el día de ayer, que tiene que ver con los macarios, ¿verdad? Con vivir una vida conforme al Evangelio, una vida conforme al Espíritu, pues requiere del Espíritu. Requiere que el Espíritu esté bien alimentado, sobre todo en los líderes como ustedes. En ustedes tiene el Espíritu Santo que estar continuamente alimentándose de su oración, de la Eucaristía, de la palabra, para que esto proyecte ante los demás la imagen de Cristo, proyecte esto que está en nuestro interior, así como decía ahorita, pues proyectamos de nuestra infancia a veces amargura, celos, envidias, rencores, agresión. Cuando nosotros llenamos nuestro corazón de Dios, cuando le permitimos, porque ni siquiera es que nosotros lo llenemos, es Dios mismo el que llena nuestro corazón, pero para eso necesitamos disponernos. El ejemplo que siempre les pongo es pues la persona que va a la playa. Una persona que va a la playa, pero pues se pasa todo el día metido en su cuarto o sale 20 minutos a la playa, pues va a regresar y nadie se va a dar cuenta, no, que fue a la playa, porque pues no
no se quemó, ¿verdad? Como decimos, ¿no? O sea, no se expuso al sol. En cambio, si nos exponemos al sol, pues nos vamos a quemar, que puede ser muy peligroso también, ¿verdad? Pero para poner este ejemplo, ¿no? Lo mismo sucede cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos, nos exponemos a la acción de Dios de una manera, pues misteriosa, porque no se siente nada, ni cuenta nos damos. Cuando nosotros vamos a orar, nosotros no le vamos a hacer un beneficio a Dios. Dios no necesita, pero absolutamente para nada. Nos creó no para que nosotros le diéramos, sino para darnos Él. Él es el que nos da. Cuando vamos a misa, no es que le hacemos un favor al Padre o a Dios, sino que es Dios el que nos invita a exponernos para que su amor, Él quiere compartir su amor con nosotros. Él quiere compartir su gracia con todos y cada uno de los seres creados, particularmente con nosotros que tenemos la capacidad de darnos cuenta de esto. Los perritos también reciben su amor, pero ni cuenta se dan porque ellos no pueden reflexionar, ellos no pueden hacer un pensamiento sobre esto, pero nosotros sí. Nosotros podemos no solamente darnos cuenta, sino sentirnos amados. O sea, nosotros nos exponemos cuando vamos a la oración y entonces Dios, así como el sol, que de una manera que dice uno, ¿cómo es que pues penetra y quema, verdad? Pues igual lo hace Dios, de tal manera que cuando nosotros nos exponemos mucho a la oración, pues podríamos decir que estamos bronceados de Dios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dios nos broncea con su amor y la gente se da cuenta. Semana pasada, hace mucho que no iba a jugar y hace una semana fui y pues regresé después de 5 horas en el sol, venía bien coloradito, bien tostadito, ¿no? Y pues todo mundo se dio cuenta, o sea, la gente, estamos haciendo la grabación de lo de la cocina y pues decían, padre, se fue, anduvo jugando, pues sí. ¿Por qué? Porque es evidente, no lo puedo ocultar. ¿Por qué? Pues porque el sol me quemó, estuve expuesto al sol. Lo mismo pasa en un cristiano. De ahí esa frase, pues que quisiera apropiármela, pero no es mía, es del Padre Esquerda, ¿verdad? Que dice, el que lo tiene no lo puede ocultar y el que no lo tiene no lo puede fingir, porque el que lo tiene se le va a notar forzosamente, porque ya se quemó, ya se tostó, ya se ve, hay una presencia que es pues infaliblemente visible, ¿no? Dice San Pablo, utilizando una frase de él, dice, vamos esparciendo el grato aroma de Cristo, ¿no? Cuando, sobre todo las mujeres, que sus perfumes son un poco más fuertes, más perfumados, ¿no? Por decirlo así, pues los perfumes perfumados, ¿no? Pero valga la redundancia, ¿no? Son más intensos. Cuando pasa así una mujer, sobre todo en la mañana, ¿verdad? Que se bañó y que, ¿cómo se llama? Que se puso, que todavía tiene la esencia fuerte, pues pasa y deja por donde va pasando, ¿no? Siente uno el aroma, o sea, no hay forma. Digo, a menos de que tenga uno COVID, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no huele nada, ni sabe nada, ¿verdad? Pero bueno, o que pues tenga algún problema en su nariz, que esté agripado, lo que sea, pero si no, lo vamos a percibir, ¿no es cierto? El grato aroma de esta mujer que pasó, o quizás también los varones, ¿verdad? Esencias un poquito más fuertes, presencias que, yo tengo muchos años de usar una misma fragancia y siempre que llego al colegio me decía la directora, porque casi siempre llegaba yo un poquito antes, me decía, ya llegó el padre Ernesto. O sea, dejas tu aroma, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y poco a poco ese aroma se va transformando en caridad, se va transformando en empatía, hasta el punto, fíjense de lo que dice la Escritura, de llegar a amar a nuestros enemigos. Imaginen ustedes, llegar a amar a nuestros enemigos. Eso pues, ¿cómo? Nosotros humanamente no lo podríamos hacer. Imagínense Jesús en la cruz,
Imagínense los dolores terribles del momento de la crucifixión, cuando le están atravesando las manos, los pies, después de la azotiza que le pusieron, la corona de espinas, etcétera, todo ya está llegando al final. Y cuando lo están crucificando, ¿qué dice? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Que perdónalos ni que 8 cuartos, ¿verdad? A ver si mandas una legión de ángeles y les mochan la cabeza, ¿no? Pensaríamos humanamente nosotros, ¿no? Y dice la palabra que eso es lo valioso. Si no, pues ¿cuál es la diferencia? Si los malos hacen lo mismo que los buenos, pues entonces ¿cuál es la diferencia? Entre ellos se aman, entre ellos se prestan, entre ellos se ayudan. Aquí la diferencia es que esta persona que no se lo merece, como que le voy a ayudar. Esta persona que estoy seguro que nunca me va a pagar, no tiene ni para pagarme ahorita, pues mucho menos dentro de 5 meses, ¿verdad? Digo, si me paga, pues qué bueno, bendito Dios. Pero si no, no pasa nada, no pasa nada. ¿Puedo? Te presto. No puedo, pues no te presto, pero no porque no quiera o porque piense que no, es que quién sabe si te presto, quién sabe si vais a pagar. No, eso lo hacen también los paganos, porque ellos también esperan que les paguen. O sea, vean, hay una diferencia, blanco, negro, se nota, ¿no? Es algo evidente, que es lo que he tratado durante todos estos años de que ustedes pudieran llegar a comprender interiormente, que el cristianismo no es una filosofía, no es algo que aprendo en un aula, es algo que Dios hace en mi vida. Por eso les digo que nosotros no le damos nada a Dios, es Dios el que siempre nos da. El problema es que nos exponemos poco a su acción, y el problema es que ese poco que hacemos después no lo aprovechamos. Y entonces, pues, dice la Escritura, ¿no? Es como el agua que cae en el desierto y regresa nuevamente al mar. Entonces, ojalá y estos años aquí entre ustedes hayan sido de mucho provecho aprendiendo esto, ¿no? Y con esto que les digo, no quiero decir, es que yo, no, soy igual que ustedes, estoy en este proceso. Acuérdense lo que siempre les he dicho, ¿no? A propósito del texto de Mateo 5:48. Sean perfectos. Y la perfección es un proceso. Es algo que se empieza y se practica 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 hasta que soy perfecto. Hago las cosas perfectas. En la vida cristiana nunca se alcanza esto, porque el único perfecto es Dios. Pero vamos avanzando, ¿no? Entonces, la idea es que todos y cada uno de nosotros, día con día, podamos ver un pequeño avance. A veces son avances muy pequeñitos, no los vamos a notar, pero tenemos que de vez en cuando voltear hacia atrás y ver cómo éramos y cómo somos ahora. Podremos ver avances y también retrocesos. Podríamos ver que antes ya íbamos muy avanzados en nuestra vida de oración, pero otra vez el mundo, sus actividades y todo nos volvió a ganar y ya retrocedimos. Y si vemos eso reflejado en nuestras familias, veremos que hay menos caridad, menos atención a muchas cosas, menos atención al Señor, etc. Todo se refleja finalmente en la vida ordinaria. Todo se refleja en la vida ordinaria. Por eso el cristianismo es un estilo de vida que se genera desde el corazón de la persona por la acción poderosa de Dios. Esta acción puede ser tan fuerte que yo llegue a perdonar a mis enemigos. Ese es el culmen, perdonar a los enemigos. Es la caridad llevada hasta el extremo, como diría Jesús en el Evangelio de San Juan. Jesús nos amó y nos amó hasta el extremo de dar su vida. Ese es el extremo. Cuando no importa si es bueno, si es malo, si te cae bien, como quiera voy a dar mi vida por ti. Decía San Pablo, creo que es en la carta a los Romanos, el capítulo 5, no recuerdo bien,
lo vimos el domingo pasado, dice, a lo mejor por una persona justa alguien da la vida, por alguien bien bueno, bien noble, pero por un malo, por un malandro, ¿quién de nosotros pondría su vida por un narcotraficante? Dice, y Jesús, cuando nosotros todavía éramos pecadores, Él se entregó a la muerte para que pudiéramos nosotros resurgir. Entonces, pues yo me voy contento de estos 18 años aquí entre ustedes, no solamente por la construcción física, que es lo de menos, sino por la construcción espiritual que hemos podido hacer. Creo que hoy es evidente, gracias a grupos grandes como ustedes, líderes, que han dado pues esta fama a nuestra parroquia. Ya la gente sabe que la gente de Santa Cruz se cuece en un caldero aparte. Gente cuando se confiesa y dice, es que eres de Santa Cruz. Gente que en un momento determinado sabe un poco más sobre saber, es que eres de Santa Cruz. Algunos padres cuando confiesan, porque les he invitado a ser delicados en la conciencia, ¿sí? Ya no solamente los pecados mortales, no, por eso les decía, no nos confesamos continuamente, pero cada 3 o 4 meses o al menos cada 2 meses, pues darle una limpiadita a la cadena, ¿no? Como decía mi confesor, que decía, pues bueno, en el seminario decía, en el caminar la cadena, para los que hemos andado en bicicleta, la cadena se va llenando de como una tierrita que va haciendo espesa, va haciendo dura la grasa que tiene la cadena, y entonces la cadena pues se hace difícil de andar. Pues hay que darle una limpiadita a la cadena de cuando en cuando para tirar todo ese mugrerillo que es lo que llamamos el pecado venial, pero el mortal ese inmediatamente. Pero la gente cuando llega y le dicen, padre, pues es que no ha orado lo suficiente, vienes, porque eso es un pecado venial, es una falta de amor al Señor, no orar lo suficiente. No, pues es que no he orado lo suficiente. Bueno, dime tus pecados. Ese es mi pecado, padre. Quítate de aquí, quítate de aquí. Santa Cruz, ¿verdad? Se nota. Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Necesitaríamos muchas parroquias como nosotros. Necesitaríamos muchas parroquias que sean luz y sal. Porque hoy tenemos que iluminar un mundo que camina en la oscuridad y tenemos que salar un mundo que se pudre. Y solamente lo pueden hacer los verdaderos cristianos, los que han tomado el camino de Cristo y están dispuestos a darlo todo por Él. Les invito a no soltar este camino, es más, a perfeccionarlo. Recuerden lo que dice la Escritura, porque el alumno llegará una vez que termine su enseñamiento, su enseñanza, será incluso más grande que su maestro. Ojalá y todos ustedes lleguen a una santidad mucho mayor que la mía. Ojalá y todo mundo pueda sentirse orgullosos de ustedes también y decir, Chihuahua, qué maravillosa es la santidad cuando los vean a ustedes, cuando vean sus familias, cuando vean sus casas, cuando vean, decía Jesús, cómo se aman, creerán. Entonces, esa es la idea, eso es lo que me tracé al principio hace 18 años. Y bueno, pues como les decía el domingo, voy llegando al final de este ciclo, pues lo que tenía que hacer ya lo hice. Les decía el domingo, las 2 piedras, ¿verdad?, que sostienen todo el edificio, los 2 cimientos, la evangelización y la oración. Son los 2 cimientos sobre los que se para una comunidad. Y ustedes lo tienen ya las herramientas, están todas las escuelas, están todas las homilías de 18 años. Hay más de 800 homilías ahí en Evangelización Activa que pueden consultar, está por temas, están por cómo se llama, por las citas, por los ciclos litúrgicos. Hay una gran riqueza ahí que gracias a ustedes también yo he podido dejarle al mundo, porque aquí lo prediqué. Todavía seguiré predicando, ¿verdad? Todavía volveré ahora que esté en la otra parroquia, estaré en la misa de 1:45. Le pedí esa misa para poder tener una homilía al menos de media hora, para tratar de dar un tema completo, una visión. Pues sí, pues así es, al menos
Miren, les voy a decir como les digo a los del catecismo. Un niño va a la escuela 5 días, bueno, voy a hablar antes del COVID, ¿verdad? Va a la escuela 5 días a la semana, ¿cierto? En esos 5 días está en la escuela al menos 5 horas, al menos, ¿verdad? 5 horas. Los maestros en general le dejan tarea para otras 2 o 3 horas. Y uno ve a un chico de secundaria y no sabe escribir, no sabe geografía, no sabe historia. 5 horas, 3 de estudio, 5 días a la semana durante al menos 8 meses. ¿Y ustedes piensan que con 20 o 30 minutos una vez a la semana se van a formar en la fe? Además de la hora, fíjense los protestantes, por eso estamos tan en la calle nosotros. Un hermano separado, como ustedes, medianamente, o sea, que va, como ustedes que van a misa, o sea, que ustedes que cumplen con lo que es católico, venir a misa y quizás estar en algún grupo como todos ustedes, ¿verdad? Es decir, ustedes van a recibir el domingo en una misa que no sea conmigo, van a recibir 10 o 15 minutos de formación. No llevan Biblia, no se llevan cuadernos, no se llevan nada. Dicen los que saben de esto que de esa información en 3 días no recordarán nada. Y luego pues vienen a su grupo. 1 hora, si bien nos va, de instrucción. Y eso depende de si tienes un buen formador que estudió Biblia, que estuvo en la escuela de líderes, ¿verdad? Que ya hizo su proceso de ábreme, que ya hizo por lo menos 1 o 2 años de Biblia, que tiene cierta información sobre cómo transmitir todo esto, que es lo que se ve en la escuela de líderes. Si no tienes eso, en la mayoría de las parroquias se dedican a jugar, a hacer dinámicas, platiquitas y todo este tipo de cosas. Un protestante viene el domingo y tiene 2 horas de formación con su maestro, ¿verdad? Y luego con lo que se llama la escuela dominical. Y después de eso tiene el culto. En el culto el ministro, como no tiene otra cosa que hacer, va a predicar al menos 40 minutos y va a dedicar otros 40 minutos al menos para la oración. Entre semana van a venir al menos 2 horas nuevamente a formación. 5 horas entre oración y formación. Un protestante. Un católico, 40 minutos. Si tiene suerte de que su maestro sea un buen cristiano y esté bien formado. Por eso cuando yo digo 30 minutos, porque no los voy a volver a ver a la mayoría. Ustedes pues ya están en grupo, pero pensemos estadísticamente, menos del 3% de los católicos bautizados, menos del 3% de los católicos bautizados tiene una formación en la iglesia. Es decir, el 97% no la tiene. Si lo hacemos en el sentido de cuánta gente viene a misa, esa gente que viene a misa, que es escasamente el 12-15%, de esa cuánta se forma, menos del 10%. Es decir, al 90% la única oportunidad que tengo de evangelizarla es la homilía. No tengo ninguna otra, porque no va a regresar sino hasta la próxima semana otra vez. Y si en la homilía no trae Biblia, no subraya y no apunta, según también los especialistas, al menos el 60 al 70% de lo que vimos se les va a olvidar.
Y luego, si todavía no entienden que eso es para vivirse, entonces por eso les digo, bueno, pues, le digo al Padre, dame un espacio en donde pueda predicar al menos 30 minutos, ¿verdad? Porque si me ponen una de las misas, tiene separación de 1 hora y 15 minutos entre misa y misa. Una misa sin predicación, para mí es 1 hora, porque hay que celebrarla además despacito. Hay que sentir lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Hay coro, hay peticiones, hay colecta, hay municiones. Súmenle media hora, pues ya me pasé. Y aparte, tienen que terminar en 1 hora porque son 15 minutos para que se salga la gente del estacionamiento y llegue la otra. Es que terminar en 50 minutos. Ni entre semana, a veces, hermanos, está en el ADN de una persona cristiana el comunicar lo que le quema el corazón. Ojalá y ustedes también aburran a la gente de hablarles del Señor, porque eso es lo que hoy necesitamos para cambiar nuestro mundo. Gracias de nuevo a todos por su participación en la construcción de la comunidad. Ojalá y todo esto que hemos aprendido y vivido juntos, pues poco a poco pueda ser una luz más brillante que ilumine no solamente como ahora a San Nicolás, sino a toda la región metropolitana, y que también su sal ayude a ir sanando un poco a esta sociedad pues tan comprometida con la corrupción, con la violencia y con otros vicios que tenemos que ir caminando. Así que pues gracias a todos y que el Señor sea para todos su mejor recompensa. Alabado sea Jesucristo.